Hoy puedo decir, es todo, es el brillo de mi mañana, eres la alegría aquí en la noche, es el gozo de mi alma. Solo tú lo eres, Señor. Estás escuchando tu programa especial Cada Mañana es Nueva, con la maestra y conferencista Rebeca Santana. Escucharás una palabra que transformará y bendecirá tu vida. Es el pan que descendió del cielo, la luz de mi vida. Mientras dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Bendiciones. El Señor te bendiga en este día grandemente y haga resplandecer su rostro sobre ti. Y le dé fuerza al que no tiene ninguna, y al que tiene poca, el Señor le aumente sus fuerzas. La palabra de esta mañana está en Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas capítulo 5, verso 16. Leemos en el poderoso nombre de Jesús. Digo pues, andar en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque eres bueno, te damos gracias porque tú nos dejaste un mapa, un guía para que no estuviéramos a tientas, para que no anduviéramos ciegas. Gracias porque este mapa tiene una dirección correcta, él no falla si le seguimos. Tenemos seguridad de llegar a pasos seguros, siguiendo tu palabra y dejando que ella obre en nosotros. Padre, en realidad, si dejáramos que tu Espíritu Santo nos guíe y tu palabra sea nuestro mapa, nosotros estuviéramos direccionados contigo, estuviéramos ahí, mano a mano contigo, te agradaríamos. Pero muchas veces eso no es lo que sucede en nuestras vidas. Te pedimos en este día que este mensaje encuentre espacio en nosotros, que Él entre hasta lo más profundo de nuestro ser y que haga esa obra para lo que tú envías cada mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Pues el tema es, ¿quién tiene el dominio? Sí, te hice una pregunta. Respóndete cuando yo termine de predicar. ¿Quién tiene el dominio? Vamos a hablar de la obra del fruto del Espíritu y las obras de la carne. Entonces vamos a ver quién tiene el dominio en tu vida y en la mía. ¿Quién? No sé. Vamos a ver a medida que vamos desarrollando el mensaje. El verso 16 dice, digo pues, andar en el Espíritu. O sea, el apóstol está dando un consejo y está diciendo, anden en el Espíritu y no complazcan los deseos de la carne. Porque es imposible tú querer andar en el Espíritu si estás satisfaciendo la carne. No, porque ella no te va a dejar, entonces va a haber un pleito, va a haber un enfrentamiento. Entonces, ¿quién está dominando? Porque si el apóstol nos está aconsejando, el apóstol Pablo nos aconseja que andemos en el Espíritu, pero para poder andar en el Espíritu hay que hacer morir la carne. Entonces, nosotros muchas veces queremos andar en el Espíritu. Hay gente que dice, no, yo no soy tan espiritual como fulano, que pongan a fulano, oye, pero espérate, la Biblia está esperando que nosotros todos seamos espirituales. Otros están diciendo, tú no eres tan espiritual, pero en realidad, ¿a qué es que le llamamos ser espiritual? ¿En qué pensamos? ¿A qué nos referimos cuando pensamos yo soy muy espiritual o no soy tan espiritual? O fulano es más espiritual que yo no soy tan espiritual como fulano. Porque a lo que la Biblia le llama ser espiritual es andar en el Espíritu. Y la mejor manera de andar en el Espíritu es consagrándote a Dios, viviendo una vida para Él apartado, la palabra siendo tu guía y dejando que el Espíritu Santo obre en ti, dejándote guiar por el Espíritu, que los deseos que tú hagas son los del Espíritu y no los de la carne. Dice, no, en realidad no es porque una persona ore mucho. Hay gente que ora mucho y ella, como quiera, la carne es que está dominando. ¿Tú sabías eso?
Hay gente que ayuna muchísimo, que Dios lo usa echando fuera demonios y la gente dice, no, es que él es bien espiritual. Eso es un don. Eso no tiene que ver con más nada. Eso fue un don que Dios le dio. Eso no significa que él de verdad anda en el espíritu, que es tan espiritual. Entonces, él está usando su don y Dios lo está usando para el beneficio de aquellos que van a tomar ese beneficio de ese milagro, de esa sanidad, de cualquier don que esté operando en ese momento. Entonces, ¿qué es ser espiritual? Andar en el espíritu. ¿Cómo se anda en el espíritu? No dándole de comer a la carne. Por eso el tema, ¿quién tiene el dominio? ¿Quién tiene el dominio en tu vida, la carne o el espíritu? El 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. O sea, cuando Pablo está diciendo arriba, anden en el espíritu y no satisfagan la carne, no le den el placer a la carne. Él está diciendo porque el deseo de la carne es contra el espíritu. En otras palabras, si tú alimentas la carne, ella va a venir siempre contra el espíritu. Y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no haga lo que quiere. Mira, la carne, tú no puedes decir, yo me gobierno y yo hago lo que yo quiero. Eso es mentira, porque la carne está dominando. O tú no puedes decir, no, yo no hago esto, porque o te está dominando el espíritu o te está dominando la carne. Sí, porque es tu espíritu que está. Y cuando Pablo dijo, anden en el espíritu, estaba hablando del Espíritu Santo. Aunque lo pusieron en letra mayúscula después también, cuando dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. Entonces dice, pero si soy guiado por el Espíritu, aquí está hablando otra vez del Espíritu Santo, pero cuando dice la segunda vez Espíritu, está hablando de nuestro espíritu, o sea, si mi espíritu está lleno, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, contra ese deseo espiritual a donde mora el Espíritu Santo, que en nuestro espíritu, la carne se va a oponer a eso, pero el espíritu tuyo se va a oponer a lo de la carne porque Él tiene al Espíritu en Él. Entonces, dice, pero si soy guiado por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Aquí va, aquí tú vas a ver quién está dominando. Oye la palabra manifiesta. La palabra manifiesta, ellos se dejan ver, que es muy contrario al don del Espíritu. Te voy a explicar más adelante. Pero ahora vamos a ver. El fruto, quería decir, del Espíritu. Ahora vamos a ver las manifestaciones de la carne. La carne se manifiesta, ella se deja ver. Todo lo que ella opera es visible. Vamos a leer esa lista. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía. Esta lista es larga y bien peligrosa, no solamente larga, sino que tú te das cuenta y tú dices, wow, no está supuesto que el apóstol tuviera que decirle a esto a la iglesia, porque acuérdate que esta carta él se le escribió fue a la iglesia de los Gálatas. Entonces, ¿por qué el apóstol está diciendo eso? ¿Qué le pasaba a la iglesia? ¿Estaba la iglesia practicando estas cosas de las cuales el apóstol está aconsejando que no te deje guiar por ella, que no predomine la carne, sino que esté gobernando el espíritu, que tú te dejes guiar por el espíritu en esa tu vida espiritual y la mía? Allí el espíritu sea que gobierne. Lo quiero leer en otra versión. Voy a leer otra vez, un poco más al paso. Un segundo. Ok. Dice en el 19. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual. Te la quise leer aquí porque así tengo que explicar menos. Porque en esta versión dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Aquí está diciendo inmoralidad sexual. Dice impureza y libertinaje, idolatría y brujería,
odio, disensiones, sectarismo y envidia, borrachera, orgías y otras cosas parecidas. ¿Tú sabes qué es lo que me gusta de esto? Que dice y otras cosas parecidas. En la otra versión dice y otras cosas semejantes. Entonces dice envidia, borrachera, orgía y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo no sé, pero como que yo no sé cómo explicarte este mensaje, porque es como tan profundo. Está dando unos detalles como tan específicos, donde el apóstol está diciendo, yo quiero advertirle a ustedes que los que practican esto no tendrán parte entonces en el reino de Dios. O sea que tú puedes estar en la iglesia y estar perdido. Es por eso que muchas veces nosotros estamos diciendo, no, fulano se fue de la iglesia, se vaya al infierno, pero que adentro hay gente perdida. El que está afuera, si se arrepiente, Dios lo va a recibir para atrás. En todo caso, tú te tienes que arrepentir. Por eso es que la Biblia dice que cuando viniste al Señor, el lavo de tus pecados, si peca, abogado tiene, porque el arrepentimiento, cuando tú le faltaste a Dios, Dios lo que está esperando que te arrepienta. Lo mismo es el que se fue, que estaba en el Señor y ahora se aparta. Si él se arrepiente, porque un arrepentimiento igual que el que está adentro, que se arrepintió, pero aquel le ha tardado más arrepentirse, pero el que está adentro haciendo una pantalla, ese no va a tener porque está diciendo que él es. Entonces Pablo le está diciendo, yo quiero que ustedes entiendan que no van a entrar al reino de los cielos, porque ustedes están diciendo que son. Se supone que lo esté guiando a usted el espíritu y no la carne. Yo quiero leerte algo en esta Biblia de estudio. Dice en el 5:19 dice, las obras de la naturaleza pecaminosa pueden categorizarse como pecados sexuales, pecados relacionados con las religiones paganas, como dice allá, idolatría. Los primeros dos del verso 20, pecado de temperamento o carácter. Los 9 siguientes, pecado de ebriedad, y los últimos 2 van como todo en esa misma lista. Entonces está diciendo que esa naturaleza pecaminosa que tú y yo tenemos, dice aquí, la libertad puede degenerar en libertinaje, pero el Espíritu Santo nos capacita para vencer los deseos de la naturaleza pecaminosa cuando nos sometemos permanentemente a su poder y dominio, no por 2 días, permanentemente. El espíritu y la naturaleza pecaminosa están diametralmente opuestos el uno al otro, como se evidencia sus propias fuerzas. Por sus obras y frutos. O sea, se deja ver. Se deja ver la diferencia tan grande que hay entre el fruto del espíritu y la obra de la carne. Vamos a volver a leer la versión que estábamos. Dice el 20, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones y herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta. Y aquí es donde esto se pone duro, porque algo semejante, por ejemplo, si tú agarras un triángulo, cuando se va a hablar de semejanza y ponen un triángulo al lado del otro, la única diferencia que va a haber entre los 2 triángulos es que uno es más grande y el otro es más pequeño, pero en esa figura te está mostrando que una es semejante a la otra, solamente el tamaño le hace la diferencia. Esa palabra que se usó allí es la misma palabra que se usa cuando se está enseñando de matemática o figuras geográficas, cualquier figura que puedan usar para hacer un trabajo, para mostrar qué tan semejante una de la otra, se usa más como una figura. Y la más usada es el triángulo, porque lo único que va a hacer diferencia es el tamaño. Entonces, cuando Pablo está hablando de la obra de la carne, él está diciendo cosas semejantes. O sea,
Voy a leer otra vez. Envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta. Esa palabra que se usó allí, se usó semejante, es la que se usa para mostrar una figura, que era lo que quería decir ahorita. Es la misma palabra que se usa para mostrar una misma figura que solamente hace la diferencia el tamaño. Entonces, hoy por hoy la gente dice, no, porque si tú bebes un poco, eso no importa. El problema es si te emborracha. Pero hay gente que se emborrachan con un trago y entonces, ¿cómo hacemos? Tú le estás diciendo a la gente que bebe y si ese se emborracha con un trago, entonces no va a entrar al reino de los cielos. Porque hoy mandan a la iglesia que eso no hace nada, que un trago social, que no importa, no solamente vino, no es todo ya. Un trago social, no importa de lo que sea el trago. Pero que el trago, ya tú sabes que trago es una copa. Entonces, ¿cuál es la diferencia del que se bebió una copa y el borracho? Que uno está fuera de juicio. Los dos están bebiendo. Si a los dos le hacen un examen, a los dos le encuentran alcohol en la sangre. Pablo está diciendo esto y cosas semejantes, o sea, cosas que se parezcan a esta, son igual obra de la carne, aunque tú no estés de acuerdo conmigo. Eso es la carne, el espíritu nunca te va a mandar a hacer eso, el espíritu ni siquiera quiere eso. Eso es una obra de la carne, solamente que más pequeña. ¿O acaso yo le puedo decir a alguien que fornique un poquito? De que aquel es fornicario porque todos los días se va a fornicar, pero este es menos fornicario porque solamente va a fornicar una vez a la semana. Yo digo, aquel es adúltero porque todos los fines de semana se va y engaña a su esposa. Pero este que lo hace de vez en cuando es menos adúltero. Dios no mide los pecados así. Él está diciendo y cosas semejantes a esta, o sea, todo lo que se parezca a lo que él mencionó, cada una de ellas tienen un parecido, son como las figuras que se usan y que tienen todo, que la única diferencia es el tamaño, o sea, el borracho, la diferencia del borracho es que bebió más. Entonces, la diferencia del celo, del celo que está hablando aquí, aquel celo que lleva a la gente hasta matar, y un celo menos viene siendo lo mismo porque uno te conduce al otro. Entonces la ira, la Biblia dice que te aire pero que no se ponga el sol sobre tu enojo, o sea que no te lleve a pecar. Pero todavía te airaste, pero como no llegaste a pecar, no es este tipo de ira que está hablando, no es esta ira de la que habla, que es cuando una persona pierde totalmente el juicio y va contra la otra y peca. Ahora, de la misma manera, cuando nos airamos pasivamente, obra de la carne. Entonces, él lo que está diciendo que son semejantes, por lo cual, aún con esa ira pequeña, nosotros también tenemos que lidiar, todos. Dice, contienda, a veces somos contenciosos, y algo que se parezca a la contienda va al lado de la contienda, solo que más pequeña. Una pequeñita contienda y contienda están las dos iguales. Dice, la envidia, o no, que solamente yo le estaba envidiando el esposo. No es que me gusta su esposo, que le envidio como él es. Bueno, es envidia. No tenía que envidiarle todo a la persona. Entonces, ¿cuántos pecados ocultos hay en el corazón que hay que sanarlo? Ser sincero nosotros con Dios, ir ante Dios y pedirle al Señor que nos perdone. Porque tenemos que examinarnos nosotros mismos leyendo esta lista, y si hay alguna práctica de nosotros en esta, entonces tenemos que decir, está dominando más la carne. Vamos a tener que ponerle atención a eso para que el espíritu pueda dominar mejor. Dice, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor. Escucha bien ahora, no dice los frutos del Espíritu, porque es el Espíritu dando el fruto. Entonces es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay nada que esté diciendo como hazlo un poco, hazlo a tal medida. No hay ley que te le apliquen ahí. Eso puede ser en abundancia. Ahora mira la diferencia. La obra de la carne se manifiesta, ellas se dejan ver. El fruto del Espíritu ya está en ti. Él no se manifiesta. Tú tienes que obrar y yo tengo que obrar.
Él está ahí y yo entonces hago el trabajo. La carne no es decisión tuya, ella sola se manifiesta y deja ver las obras de ella. Pero el espíritu, como es un fruto, él te sale solo, porque se supone que está ahí. Pero ¿cuándo va a salir solo? Cuando el que esté dominando sea el espíritu. Mira, si está dominando la carne, ella sola se manifiesta. Si está dominando el espíritu, como esto es un fruto y una semilla, tú tienes que alimentarla, tienes que prepararla, tienes que estar pendiente de ella, tienes que darle a esa semilla, vamos a ponerlo así, agua para que crezca, para que el fruto salga. Entonces, este fruto depende de quién esté dominando. Va a salir el fruto del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad y de la fe, mansedumbre, templanza. Quiero decirte que ser cristiano no es solo ir a la iglesia, esto es un compromiso más fuerte. Pablo dio una lista fuerte ahí y no tengo el tiempo para describirte el significado de todas. Por favor, si alguno no sabe algún significado de alguna de estas palabras, te aconsejo que vaya a un diccionario cristiano y busque cada una de ellas si quiere entrar a la profundidad. Yo pudiera darte la definición de cada una, pero por el tiempo voy a hablar de una y de la otra no. Pero nosotros sabemos las cosas que se cometen que a Dios no le gusta, que para Dios son horribles, que para Dios le son abominables. Dios no quiere que tú y yo estemos obrando o sea, que se esté manifestando en nosotros la carne de tal manera, esté ella dominando, que sea manifiesto, que todos puedan ver la obra de la carne. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere que vean? El fruto del Espíritu en nosotros. Ese va a ser más difícil verlo, el fruto, porque un fruto se da porque hay un árbol que tiene que crecer y ese árbol tiene que ser cuidado, y al ser cuidado, entonces va a dar ese fruto. Pero si tú y yo descuidamos el árbol, esa semilla, entonces no vamos a dar fruto como lo tenemos que dar. Entonces nosotros tenemos ahora que mirar que si las obras de la carne se manifiestan, nosotros vamos a velar. Lo más importante de todo esto es el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz. Está viendo que el gozo es un fruto. El gozo no depende de tu situación y la mía. La paz no depende de nada. Es una paz allá adentro gobernándote. La paciencia, la benignidad, la bondad y la fe. Quiero decirte que alguien puede ser benigno y no quiere decir que sea bondadoso. Sí, alguien puede ser bueno. Hay mucha gente buena, pero ellos no tienen bondad. Y hay mucha gente bondad, pero ellos no son buenos. Por ejemplo, se decía de Pablo Escobar que él sostenía a un pueblo entero. Eso es una bondad, pero él no era bueno. Sus obras no eran buenas. Pero él tenía bondad, él era bondadoso. Si él le tenía que dar a la gente, él le daba. Pero ¿cómo era que él conseguía ese dinero? Con maldad. Lo pongo a él de ejemplo porque cuando tú ves una persona tan dadivosa, de una vez tú le pones el sello de bueno. Por eso es que benignidad y bondad no son la misma. Podían haber dicho benignidad o bondad. No dice así, dice paciencia, benignidad, bondad, fe. Porque benignidad es ser bueno y bondadoso es una persona que da. Hay muchísimos hombres que ellos son buenos, bondadosos con la mujer. Oye, cuando tú le pides que te dé un carro, te lo da. Ellos son bondadosos, pero cuando se trata de ser bueno, te humillan con palabras, te ofenden, te tratan como si fuera un trapito o un objeto, un mueble de la casa. O sea, él está siendo bondadoso porque cualquier cosa, hay gente que son dadivosos, a ellos les gusta andar, pero eso no significa que sean buenos. Benigno es el bueno, una persona buena de corazón que no puede hacer maldad porque el corazón no lo deja, porque qué bueno en su corazón. Pero el bondadoso puede hacer maldad, sí, porque el bondadoso lo que hace, que ve al pobre y dice, no, yo le voy a dar a él, pero después tiene problemas con otro y si lo tiene que matar, lo mata. Pero él fue bondadoso porque él vio a alguien en pobreza y lo ayudó, pero tal vez ve otro y con ese discute y no le importa a ese, pero lo que le tocó la bondad y ahí él va. Entonces, no es lo mismo ser bondadoso y benigno. Entonces, la mansedumbre, la templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Quién tiene el dominio en tu vida? ¿La carne o el espíritu? Procuremos que sea más el espíritu para que podamos nosotros entrar a la presencia del Señor y ser contados de los salvados.
andar en el Espíritu, dice. O sea, el apóstol nos está diciendo, anden en el Espíritu. Así la lucha va a ser menos, porque quien batalla es la carne con el Espíritu. Entonces, si ustedes no le dan de comer, ya ustedes no van a tener lucha. Oremos. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Te pedimos que tu poder nos acompañe, que tu poder esté con nosotros y que el poder que esa palabra tiene llegue a lo más profundo de nuestro ser. Y allí haga un trabajo para lo que ella es buena haciendo. En cada área de nuestra vida ella sabe formarnos y hacer un trabajo, porque ellas salieron de ti, tú la enviaste, ellas tienen un poder, ellas tienen un trabajo, ellas tienen una misión. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Y recuerda que cada mañana es nueva, porque Cristo la hace nueva. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial. Cada mañana es nueva. Con la maestra y conferencista Rebeca Santana. Será hasta la próxima, donde Dios bendecirá tu vida con una palabra de transformación. Dios te bendiga.